Dale. Estábamos en la capacitación número 4, en la cuarta clase de capacitación en historia del fútbol. Habíamos hablado históricamente de todas los momentos, desde aquel diciembre de 1863, cuando se inició el fútbol allá por Inglaterra. También hablamos desde el Cujú, cómo empezó hace 2000 y pico de años, los primeros juegos con una pelota, también los mayas empujando la pelota con la cadera, los indios acá norteamericanos tratando de, con porterías bastante altas, jugar por el aire. No hay que olvidarse de Japón y de China, con la agilidad, la elasticidad y la destreza que hoy tienen. También hablamos de la precisión francesa, del calcio florentino y un montón de cuestiones que tienen que ver con la historia misma y viva de este deporte. Pero vamos a adentrarnos en algo muy, pero muy reciente. ¿Por qué digo reciente? Porque esto se juega cada 4 años y son los mundiales. La historia de los mundiales. Vamos a hablar del primer mundial. El primer mundial, históricamente, tenemos un dato, ¿sí?, del primer mundial. También tenemos, ahí lo vemos, el primer mundial. El dato, ¿sí? 3 de febrero de 1930. La Federación Española de Fútbol acuerda en ese torneo no participarlo, ¿sí? A lo mismo que Inglaterra. ¿Por qué quiero decir este dato antes? Porque Inglaterra creía que su mundial tendría que jugarse en ese lugar, en Inglaterra mismo, ya que ellos se consideraban los inventores del fútbol, ¿sí? Entonces, el 13 de junio de 1930 se celebra el primer mundial. Esa fecha pasó a la historia del fútbol para celebrarse por primera vez un mundial en la historia. Organizado por la FIFA, Uruguay fue escogida como sede, eligen a Uruguay. Muchas selecciones no llegaron a entender cómo el país sudamericano había sido el organizador. Por este motivo, la primera edición del Mundial estuvo marcada por el boicot. Inglaterra no participó, como decíamos antes, ya que decían que fueron ellos los que inventaron el fútbol y que por lo tanto el Mundial debía celebrarse en el país anglosajón. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya la elección de la sede olía a boicot. Hoy no es casual que, haciendo paralelismos casi en 100 años de historia, siguen sucediendo las mismas cosas. No queremos decir claramente desde CEF que hay algunas sedes que tienen que ver con el boicot o con las coimas o con ciertos arreglos, pero que no dejan de estar siempre en la mira y en la lupa y en la investigación absolutamente todas las sedes, incluida la de Qatar 2022, que se juega el año que viene. ¿Cuáles son los antecedentes? Desde la fundación de la FIFA en 1904 se planteó la posibilidad de realizar un torneo a nivel mundial. ¿Sí? En 1904 la FIFA habla con algunos representantes para poder llevar adelante un mundial. Sin embargo, la recién formada organización no contaba con los recursos y la infraestructura necesaria para semejante evento. Así pidieron apoyo al Comité Olímpico Internacional, que en 1906 aceptó la inclusión del fútbol en sus eventos deportivos. En 1914, la FIFA reconoció oficialmente al torneo disputado en los Juegos Olímpicos como un campeonato mundial de fútbol para aficionados, tomando la responsabilidad de organizarlo durante las 3 siguientes citas olímpicas de 1920 a 1928 hasta la fecha. La organización del certamen del fútbol olímpico estuvo a cargo de asociaciones nacionales, como la Asociación del Fútbol de Inglaterra en 1908 y la Asociación de Fútbol de Suecia en 1912. La lista preliminar de los deportes olímpicos de Los Ángeles 1932 no incluía el fútbol, por lo que FIFA y el Comité Olímpico discreparon hasta el punto de que finalmente no se incluyera. El 26 de mayo de 1928 se realizó un congreso de la FIFA en Ámsterdam, donde se votó la creación de un torneo especializado, independiente de los Juegos Olímpicos, abierto a miembros de la FIFA y en los cuales se permitiese el profesionalismo. La propuesta salió bien adelante con 25 votos a favor y solo 5 en contra, por lo que hubo que elegir la sede y también fue la única Copa del Mundo en la que no hubo ningún proceso de eliminatorias para poder participar, ¿sí? Solo participaban los miembros de la FIFA, profesionalizados y seleccionados.
¿Cómo se eligió la sede? Rápidamente varios países europeos presentaron su candidatura: Italia, Hungría, Países Bajos, España y Suecia, junto a la de Uruguay, en América del Sur. Jules Rimet, presidente de la FIFA en esos años, estaba a favor de la propuesta sudamericana. Uruguay se encontraría a la fecha del Mundial celebrando el centenario de la jura de la Constitución, que en esos momentos era el 18 de julio de 1930. Había obtenido de forma consecutiva la medalla en los Juegos Olímpicos del 24 y el 28 y tenían planes para la construcción de un nuevo estadio. Y las autoridades del país se habían ofrecido para pagar los gastos de los participantes. Además, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial aún no se habían disipado completamente por el continente europeo, por lo que preferentemente Uruguay también serviría para alentar a la paz mundial. ¿Sí? Al ver que probablemente el torneo sería adjudicado al pequeño país del sur, los candidatos europeos declinaron su candidatura favoreciendo a Italia. Sin embargo, el discurso del delegado argentino, Adrián Béccar Varela, promoviendo la candidatura de su país vecino, obligó al retiro de Italia. Y ahí sí, Uruguay fue elegido por unanimidad como sede del torneo y confirmado en el Congreso de la FIFA de Barcelona en 1929. Para premiar al campeón, el escultor francés Abel Lafleur creó el trofeo Diosa de la Victoria, más tarde llamada Copa Jules Rimet, en honor al primer presidente de la FIFA. ¿Cuáles eran los equipos participantes? Tras la adjudicación del torneo a Uruguay, el comité organizador repartió las 16 invitaciones para los cupos para el torneo. Repartió 16 invitaciones en distintos países. Ahí ha sido la única edición de la Copa del Mundo sin fase clasificatoria. Todos los países afiliados a la FIFA fueron invitados a competir, teniendo como fecha límite para su respuesta el 28 de febrero de 1930. Con ganas de mostrar interés en la competición, los países americanos, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, México, Paraguay y Perú aceptaron la invitación. 7 países sudamericanos fueron en total los que participaron, más que en cualquier otra edición. Sin embargo, hubo un notable rechazo de países europeos. Argumentaron su ausencia debido a los altos costos que implicaba el viaje en barco a través del Océano Atlántico y la grave crisis económica que había afectado al mundo en el último año. Los uruguayos se ofrecieron a pagar los gastos involucrados y compensar a los equipos de fútbol profesional por la ausencia de sus jugadores. A pesar de ello, la mayoría siguió rechazando la invitación y asistieron en el mismo mes a la Copa de las Naciones, en Suiza. La Asociación Uruguaya de Fútbol envió una carta de invitación a la Asociación de Fútbol de Inglaterra, pero el comité rechazó la propuesta el 18 de noviembre de 1929, 2 meses antes del comienzo del torneo, ya que ningún equipo europeo confirmó su presencia. Finalmente, Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania asistieron a la cita en Montevideo. Francia lo hizo debido a la presión ejercida por Jules Rimet, aunque no acudieron Manuel Anatol, una de las grandes figuras más sobresalientes de aquel país, ni el entrenador Gastón Barrou. Rimet también solicitó ayuda en persona al rey Carlos II de Rumania. El monarca obligó la participación de jugadores, los cuales fueron elegidos al azar personalmente por el rey en una empresa petrolera rumana. Los belgas, por su parte, participaron por la insistencia del vicepresidente de la FIFA, Rudolf Sidrariers. Los rumanos embarcaron en Génova, en el Conte Verde. Los franceses lo hicieron en el Villard-Franchem-sur-Mer el 21 de julio y los belgas en Barcelona, en España. El Conte Verde también llevó a Rimet y al trofeo y a los 3 árbitros europeos designados: Jan Langenus, Henry Christopher y Thomas Walway. Los yugoslavos viajaron en el buque de vapor Florida, desde Marsella. Durante el viaje, en el barco no hubo nada reseñable, salvo algunas quejas de los jugadores por no haber podido entrenar con normalidad, ya que el gimnasio del barco y el puente eran poco espaciosos. Los brasileños se embarcaron en Río de Janeiro el 29 de julio y arribaron a Uruguay el 4 de julio. Uruguay solicitó la ayuda a países vecinos para organizar el torneo. Aun cuando invitó a todos los países, muchos se negaron a pagar la suma de dinero solicitada como apoyo a la organización. El resto de los árbitros
¿sí? Recordamos que traían 3 de afuera, de Europa, fueron uruguayos. Ballarino, Tejada, Matucci, Di Domingo Lombardi. Desde acá de Argentina, el argentino José Macias y el brasileño Gilberto Almeida Rego, el boliviano Ulises Saucedo y el chileno Alberto Huarquen. Esos fueron los árbitros elegidos, ¿sí? Han traído desde afuera, Rumania, Bélgica, Italia, ¿sí? Han venido hacia el Mundial y, Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania han venido hacia el Mundial y no han venido del todo convencidos, ya que los países importantes no estaban y a su vez tampoco traían al entrenador figura, a su figura que jugaba todos los partidos. ¿Por qué? Porque no estaban del todo convencidos. Recordemos que mientras se está jugando el Mundial, se está haciendo una copa paralela de clubes, muy parecida a lo que hoy es la UEFA Champions League. Los estadios, para que el torneo, la intención de los organizadores era que todos los partidos se disputaran en un solo estadio, en el Estadio Centenario, construido especialmente para la celebración de la Copa Mundial y como celebración del centenario de la independencia uruguaya, fue diseñado por Juan Antonio Escaso y Rimet lo llamó el Templo del Fútbol. Con una capacidad para albergar 90.000 espectadores, era el mayor estadio del mundo fuera de las Islas Británicas. Sin embargo, las fuertes lluvias que cayeron en Montevideo antes de la inauguración impidieron su construcción y que su construcción fuera finalizada a tiempo. Dada esta situación, los organizadores se vieron obligados a buscar otros estadios para los primeros partidos. El Gran Parque Central, el Estadio Pocitos, donde se jugaron de manera simultánea los 2 primeros partidos de la historia de la Copa del Mundo. Ya tenían problemas con la organización, fuertes lluvias no habían permitido que terminen la construcción de los estadios, como vemos en estas reseñas históricas. Ya también no saben cómo se eligió de manera adecuada a Uruguay, algunos sospechan, tienen dudas. A su vez también no todos viajan, la desorganización, a su vez, algunos países vecinos que no quieren abordar costos y gastos, empiezan a tener algunos de los problemas que hoy por hoy se siguen viendo. Hoy por hoy, en el Mundial de Brasil, había fechas en que las cuales no se sabían si las obras iban a terminar, y estamos hablando de casi 100 años después. Claramente, a veces, para entender algunas cuestiones, tenemos que saber la historia. No es casual todo esto, hablar del boicot, de los estadios, de las obras. Recordemos que México, lamentablemente, en el año 86 sufre un terremoto devastador, que abarca todo México y lamentablemente México se queda casi sin mundial, pero por suerte pudo jugarse. Y vamos a hablar de la figura, ya nos vamos a adentrar en el fútbol, vamos a hablar del goleador, de Guillermo Stabile, el filtrador. Es el autor del primer hat-trick. Stabile, máximo goleador de Uruguay de 1930. El delantero argentino Guillermo Stabile, jugador de Huracán, fue el máximo goleador de esta primera Copa Mundial con 8 tantos. Comenzó como suplente, no disputó el primer partido y debutó en el segundo frente a México, anotando el primer hat-trick de la historia. ¿Qué queremos decir con esto? 3 goles. Marcó 8 tantos en 4 partidos disputados. Su apariencia frágil, como vemos ahí en la foto, la suplía con gran velocidad y habilidad para filtrarse en las defensas contrarias. De ahí su apodo de El Filtrador. El equipo de su vida fue Huracán, en el que debutó a la edad temprana de los 18 años. Tras el Mundial, fichó por el Génova. Guillermo Stabile anota también, ahí como vemos en la foto de la izquierda, el segundo gol de la selección, asegurando la conquista con un tiro de gran potencia, muy protestado por los uruguayos. Estamos hablando de la final ya. Laguens consultó con Sulaiman Christoph, quien ratificó que el gol había sido correctamente convertido. A pesar de la polémica decisión, no se produjeron incidentes. El primer tiempo concluyó con el resultado 2-1 a favor de Argentina. Y a pesar de esto, el resultado terminó 4-2 a favor de Uruguay, convirtiéndose en el campeón mundial de fútbol. Hay una reseña histórica que cuentan que algunas, la Mazorca, ¿sí?, la policía uruguaya en esos momentos, había ido a buscar a la familia del entrenador Tramutola, que era el entrenador de 1930 de Argentina, y había subido las escalinatas
para hablarle de manera poco feliz y el entrenador, debido a eso, directamente sumó más delanteros a la cancha para quedarse sin defensores, solamente con 2. Claramente es una anécdota que se cuenta, algo de casi hace 100 años. También se cuenta que esta mazorca ha bajado al vestuario a hablar con los jugadores, no en términos muy felices, para que mostraran que se podía organizar una Copa del Mundo y que no tenía que ser el invitado en ganarla. La Copa se celebró en Uruguay, el resultado fue Uruguay y, como decimos siempre, al campeón nadie se lo discute. Nos estamos viendo en la quinta clase de Historia del Fútbol, Capacitación en Historia del Fútbol, CEF. Muchísimas gracias a todos y a todas por seguirnos.